de que has tenido algunas experiencias desarrollando proyectos relacionados con discapacidad en la región, o en Sí. Valdivia. ¿Puedes comentarnos un poquito de esa experiencia, cómo ha Mm, sido? hermoso. No soy la misma desde eso. Eh, bello, bello. Yo me enriquezco mucho cuando hago esos talleres porque, bueno, empezamos con los productos, ¿cierto? Empezamos con los peluches. Y de ahí yo dije, bueno, esto está perfecto, pero ¿cómo llego a los otros niños? ¿Cómo llego a los que no tienen poder adquisitivo, por ejemplo? Que los padres no tienen poder adquisitivo. O cómo hago que otra persona empiece a crear cosas con sus residuos. ¿Cómo puedo hacer comunidad? ¿Cómo? Y empecé. Y se me ocurrió hacer cuentacuentos, que son de mi autoría. Yo hice 6 cuentos. Cada peluche tiene su propia historia que habla de algún tipo de situación, de acuerdo a nuestras propias experiencias. Por ejemplo, Chilo, a él es el zorro cabezón y habla del bullying. Y es zorro cabezón porque en Chile le dicen zorro cabezón. La Uma es la puma que tiene un corazón de león, porque ella no quiere ser puma. Entonces, todos y cada uno de ellos, Jumbi es el pingüino que no sabe jugar. La actividad comienza, es una hora de trabajo, una hora completa cronológica, donde nos presentamos, después yo le empiezo a hablar de los animales en su territorio, del animal real, que el Ajá. huemul, que queda quieto, características de los animales. Y después le digo, ya, este es el animal original y este es el que hice yo, para que vayan teniendo la correlación para cuando hacemos el cuentacuento. Ujú. El cuentacuento lo hice muy Montessori, es muy sensorial, porque lo hice con todas las texturas que pude imaginar que a los niños les pudiese agradar, desde la madera, la lana, el vellón, la tela, muchas cosas que Mm. está en un bastidor. Y en el cuentacuento yo hablo del compañerismo, de valores que tienen que tener los niños en aula y ellos también en su propia vida. Y de ahí pasamos a por qué está el plástico botado, qué se hace con eso, como un poquito para que ellos puedan pensar y hablar acerca de su propia experiencia con la basura. De ahí hablamos, porque el cuentacuento también habla de discapacidad y de inclusión. La UMA, por ejemplo, la puma, a ella le duelen mucho los oídos con los rugidos de los animales. Y el chilo, el zorro chilote, le va a buscar las hojitas de los árboles para colocarle los oídos corriendo. Entonces, como igual haciendo la bajada para los niños, pero también mostrando que la discapacidad debe ser parte de un todo. Y desde ahí empezamos el conversatorio, que es que yo le pregunto a los chicos, bueno, ¿ustedes qué saben? ¿Qué conocen a alguien? Y siempre hay o el hermano, o el amigo, o lo que sucedió, o lo que pasó, o cómo enfrentamos. Entonces es como muy entretenido. Y ahí me alegra mucho que sea así, porque eso significa que se está hablando de discapacidad, se está hablando de inclusión, se está hablando de que tú puedes tener a la par a un otro, que puedes ayudar a un otro, que sí se puede ser compañero de un otro que tiene discapacidad. Y eso es muy lindo. Y al final, bueno, terminamos con el pintado de su llavero del animal que más él quiso, que más le gustó, para que él nunca se olvide de la historia que comentamos y del momento que vivieron. Eso es por el Mm. lado de los niños. Yo trabajo con el Departamento de Discapacidad, el Programa Comunal de Discapacidad de acá de la región, de Los Ríos, Ujú. bajo el alero de la municipalidad. Llevo este es mi 4 año trabajando con ellos. Y aparte de eso, yo trabajo con personas cuidadoras o personas que tienen discapacidad y le enseño que a través de sus propios residuos ellas puedan crear un oficio y venderlo desde su hogar. Porque todos Mm. sabemos que cuando tú cuidas a un otro o tienes una discapacidad que no te permite tener como la movilidad o la estrategia o, Mm. la sapiencia para poder ejecutar esto de forma masiva. Claro. A veces no tenemos ni la fuerza para mover un cajón, entonces, ¿cómo? Mm. Imagínate. Entonces la idea es que ellos desde su hogar puedan crear un oficio que les genere un recurso monetario, económico, y de esta manera puedan quebrar su ciclo de dolor y escasez económica que significa tener una discapacidad en el núcleo de la familia. Que yo hace algunos años no sabía y que lo he aprendido con otro de los expertos con los que hemos conversado en estos webinars, es que las personas ciegas, por ejemplo, actualmente todavía no pueden pagar solas en portales de pago chilenos. Por ejemplo, si tú compras en Mercado Libre, por decir algo así, o en Falabella, no sé, cualquier marca da lo mismo. No quiero hablar mal de ninguna marca porque en realidad ninguna funciona. En todos estos portales no pueden pagar solos. No son Tienen que tener, amigables. no,
tienes que hacerlo con otra persona, tienes que tener asistencia de otro. Entonces, incluso también a la hora de pagar en una tienda física con las maquinitas de pago, también él tiene que pasar su clave, por ende tiene que también, contaba esta persona que tiene discapacidad visual, pero quiere decir que todas las personas con discapacidad visual, al menos en nuestro país, pasan por esto mismo. Entonces, es súper relevante también la accesibilidad digital. Y Sí, claro, ¿cómo ves tú que se avanza en esta temática en los ríos, en lo que es discapacidad en general, a través de lo que tú has podido ir viendo en tu trabajo? no avanza tan rápido como nosotros quisiésemos. Uno siempre desde el amor, la pasión, quisiese que las cosas fuesen años luz, o sea, pero no, eso no sucede. Pero sí, ahora hay mayor visibilización, hay mayor concientización. De hecho, esto mismo, que la municipalidad se haga parte y que diga sí a un proyecto que yo te digo que hace 10 años yo hubiese ido con este proyecto a la municipalidad y no hubiesen pescado. ¿Cómo iban a gastar recursos en algo así? Si eso no era tan importante, no se le daba la pertinencia que tenía, el sentido de importancia que esto tiene. Si bien es cierto, no hay políticas públicas que sean reales, ¿cachai? Que lleguen como con fiscalización y que sean efectivas, pero sí hay pequeños pasos. Siento que este tiempo es un tiempo de remesón. Lo veo como un remesón. No sé si va para bien o para mal, pero sí hay como acomodamientos que están sucediendo, al menos acá en la región. No hay proyectos como lo que hablábamos de las veredas asequibles, que es una cuestión que estamos al debe, pero llega a dar vergüenza eso, las calles como están. También lo que hablábamos de los mismos departamentos públicos que no tienen una rampa de acceso. El año pasado estuve haciendo cuentacuentos en el MUT, en el Museo de las Telecomunicaciones, Ajá. y ahí estuvimos hablando un poquito de inclusión. Yo en todos lados yo en todo donde vaya, si me dicen que hago un cuentacuentos, yo voy a hablar primero de inclusión. Y ahí estuvimos hablando y tuvimos una reunión para que sea más asequible, porque ellos tenían la rampa, pero por ejemplo las luces no estaban. Para las personas que tienen fotosensibilidad, me refiero a Claro. los audífonos, no había como el braille en el suelo, ¿cachai? Entonces como que siento que todavía pensamos que con una cosa que hagamos ya somos inclusivos y todo, ¿cachai? No se hace como desde la génesis del cambio, no hay como una estructura que esté funcionando en pos de la discapacidad. Si esto fuese a la inversa, si fuese un mundo de discapacitados, donde las personas que somos, que estamos relativamente bien dentro de nuestro físico, me refiero, podríamos darnos cuenta de todas las trabas que se pasan, de todos los impedimentos que hay que sortear, de todo el trayecto tedioso que hay que vivir para, por ejemplo, llegar a la universidad, que es lo que te pasaba, ¿cachai? Y eso no puede ser. No puede ser que siempre veamos todos los proyectos y que veamos toda la infraestructura, por ejemplo, cuando hacemos un edificio y lo veamos desde nuestra vereda, nos veamos desde el prisma general. Eso siento que me pasa con la región de los ríos aún. Estamos avanzando, por eso te decía, pero no al ritmo que yo quisiese al menos, o que yo creo que la gran mayoría quisiese. Que si hablamos de inclusión, sea una inclusión real, que de verdad hayan caminos que te lleven hasta el final de la playa, que no necesariamente la gente tiene que estar como 6, 7 metros en una cuestión de cemento, si se pueden hacer. Se pueden hacer esas acciones, pero como eso no es tan visible o no es tan demostrativo, tal vez, para quien te dé turno en esa jefatura, claro, no, hay proyectos más importantes, tal vez, para ellos. Claro. Solo cuando uno vive con la discapacidad se da cuenta de lo importante que es. Temas son súper relevantes, o sea, no los pregunto solo por curiosidad, que también la tengo, sino también porque dentro de este podcast, si bien no está enfocado en discapacidad ni en inclusión específicamente, sí me importa hablar de estas temáticas, cruzarlas con lo que es emprendimiento, con lo que es innovación, porque no es una realidad aislada. A nivel mundial, un 15% de la población tiene alguna discapacidad y en Chile es un 17%, entonces no es poco. Agregamos las personas mayores y empieza a ser harta gente, como se habla, la minoría más grande del mundo. Correcto. Entonces, claro, es relevante. Y una pregunta, Caro, esto viene de curiosidad, pero un poco basándome en algunos comentarios que me han hecho personas que se dedican a hacer proyectos en el mundo de discapacidad. Cuando tú has hecho estos proyectos, ¿tienes opciones de presupuesto para eso o te ofrecen también como más hacer cosas
¿cómo le llaman? Ad honorem. Tú sabes, sí. Tú sabes que los proyectos sociales son los menos pagados y son los más mal pagados, po. Porque volvemos a lo mismo. No es tan masivo, no es tan popular, no tiene tanto rédito para la persona que lo va a solicitar. Y como te decía, con una cosa que tú hagas, ya eso, ya cubriste todo. Y no es así, po. No quiero hablar mal de las políticas públicas o de la jefatura de turno que esté hoy, porque esto es desde mucho atrás. No tiene que ver con el estado que tenemos ahora. Sí, siento que todo cuanto nosotros estamos haciendo es básicamente, o desde la génesis, desde el amor que nosotros tenemos y desde la necesidad de comunicar. Me ha pasado que, claro, yo voy con una expectativa y te bajan 3 cambios al tiro. Te bajan 3 pueblos. Es como que te dicen, ya, sí es lindo tu proyecto, pero sabes que nosotros no tenemos este dinero, no contamos con este recurso. O te dicen, lo otro que te dicen, sí, te podemos pagar tanto, pero nosotros queremos que tú nos dones 2 talleres más, un cuentacuento más, y que al final hagamos uno, que tengas uno libre para el mes que nosotros queramos. Entonces, como que todo lo social va de la mano como de debajo tratar de sacar otra tajada mayor. No me parece para nada agradable. Siento que va en desmedro del trabajo y de que uno desarrolla, de tus horas para poder crear, pero por otra parte, creo que si no hay personas que están dispuestas a hacer esto, este cambio no se va a llevar a cabo. Como te decía delante, las muchas pequeñas acciones son las que van finalmente a fortalecer o a frustrar todo cuanto nosotros estamos creando, soñando para el bien común, no solamente de nuestro ecosistema, de nuestra propia vida. Y finalmente tú tienes que decidir qué haces. O te quedas en tu trinchera, muy calentita, muy cómoda, haciendo solamente lo que viniste a hacer, que es peluches y joyas y nada más. O aportas con tu segunda milla, porque ahí es tú y tu carrera, tu sacrificio que viene detrás y todo lo cuanto aporta. Pero eso es una cuestión de convicción más que todo. Si no son bien pagados los proyectos sociales cuando los pagan. Sí, claro, exacto. Sí, porque una vez hablaba con una persona que trabaja en este mundo de inclusión y me decía, pucha, y es una persona que tiene discapacidad, de hecho, y me decía, sí, se acercan muchas personas a veces a, hoy podrías dar una charla, podrías hacer esto, lo otro, pero siempre como que me decía esta persona, esperan que uno lo haga gratis, me decía. No sé por qué creen que si uno hace algo de estos temas como de inclusión tiene que ser gratuito. Porque, o sea, yo igual estoy de acuerdo de que hay cosas que uno sí puede hacer ad honorem, no estoy en desacuerdo, pero claro, cuando se transforma en una costumbre o que ciertas temáticas no pueden ser pagadas, pero otras sí, eso es ya un poco extraño, ¿no? También sucede eso.